Hola, soy María Rosa Tapia, miembro de CLAIS, el Centro Latinoamericano de Aprendizaje y Servicio Solidario desde su fundación, y actualmente me desempeño como coordinadora del programa global Uniservitate para la promoción de la institucionalización del aprendizaje y servicio solidario en instituciones educativas católicas de nivel superior. Tuvimos la gran oportunidad de disfrutar un nuevo encuentro entre miembros de los 7 nodos regionales en el cual se organiza el programa, participantes de más de 25 países que vinieron a Buenos Aires para compartir sus aprendizajes, sus experiencias y sobre todo para disfrutar del encuentro fraterno. Para nosotros es muy importante profundizar sobre cómo podemos seguir desarrollando nuestra espiritualidad a través del desarrollo de propuestas de aprendizaje y servicio solidario. Hola, soy Romina Cavalli, soy la vicerrectora académica de la Universidad del Salvador. Hoy, en el marco de esta jornada de Uniservitate, hemos iniciado lo que nosotros hemos llamado el circuito papal, que es un circuito que hicimos por todos los lugares que el Papa Francisco ha recorrido aquí en Buenos Aires. Y este circuito papal se enmarca en un programa que tiene la Universidad del Salvador que se llama Recorriendo la Historia, que se compone de distintos circuitos: el circuito belgraniano, el circuito sanmartiniano, el circuito del casco histórico de la ciudad, y hoy agregamos e inauguramos el circuito papal, donde todos los asistentes de la jornada de hoy han recorrido los espacios como la catedral, la casa donde vivió Jorge Bergoglio, el colegio donde estudió y el barrio, ¿no? El barrio que es muy simbólico para nosotros acá en Buenos Aires. Mi nombre es Marta Siri y junto a Cecilia Simeone fuimos convocadas desde la Secretaría de Ingreso y Vinculación Institucional de la Universidad del Salvador para crear este tour papal para el grupo de Uniservitate, junto con alumnos que también fueron los que colaboraron con el relevamiento y la creación de este tour. Mi nombre es Carl Fras, soy alumno de la Universidad del Salvador de la carrera de Turismo. En esta ocasión pudimos realizar un tour por la Plaza de Mayo y conocer todos los alrededores. Pudimos entrar a la catedral también para que la gente vea las diferentes figuras que habían. Tuvimos la suerte de ver el cambio de guardia también en el Mausoleo de San Martín y luego continuamos con el recorrido pautado hacia Flores. Hola, mi nombre es Olivia Crespo, soy estudiante de la Universidad del Salvador de la carrera de Turismo. Una vez que finalizamos el recorrido en la catedral y llegamos a Flores, nos detuvimos para hacer una parada en la Basílica de San José de Flores, que el lugar más importante dentro de la basílica era el confesionario, donde Bergoglio sintió el llamado de Dios para dedicar su vida al sacerdocio. Luego nos tomamos una foto grupal y recorrimos un poco la basílica y nos subimos de nuevo al bus para hacer un recorrido por el barrio y visitar los lugares que marcaron la infancia de Bergoglio, como la casa donde nació, la casa donde creció con el resto de sus hermanos, el colegio donde asistió a la primaria, también el instituto donde fue al jardín de infancias y la iglesia donde realizó la primera comunión y algunos lugares como la plaza donde solía jugar al fútbol con sus amigos del barrio. Hoy hemos vivido una hermosa jornada de aprendizaje y servicio aquí en la Universidad del Salvador. Nos une una pasión especial con el objetivo que tiene Uniservitate y CLAIS. Esta es la casa de Jorge Bergoglio, es la casa de su santidad Francisco, quien nos enseñó siempre a trabajar y a enseñar con la cabeza, con el corazón y con las manos. Y eso es lo que hacemos en todas las actividades que implican aprendizaje y servicio de la mano de Uniservitate. Hoy pudimos ver todos los proyectos, los resultados, este aprendizaje que trasciende las aulas, que va hacia una conciencia social sin dejar de aprender. Hola, ¿cómo les va? Mi nombre es Daniela Santillán, soy la directora de Responsabilidad Social Universitaria de la Secretaría de Bienestar Universitario, Universidad de Salvador.
Hoy tuvimos una jornada más que interesante y más que importante, tanto para la universidad como para la comunidad toda, porque recibimos en nuestra institución a todas las delegaciones de Uniservitate, una red de la cual la universidad también forma parte. Esto nos interesa por demás porque no solamente aprendemos, sino que aprendemos construyendo en conjunto y armando en conjunto lo que pudimos transitar hoy todos. Siempre en la base del servicio, en la base del aprendizaje y en la base de escuchar al otro, que es lo que más nos interesa. Lo interesante fue que pudieron ver 4 proyectos de los tantos que hay en la universidad que se destacan por sus niveles o dimensiones de institucionalización de la metodología de aprendizaje y servicio solidario. Esto es clave para nosotros y claramente es un eje central en nuestra agenda universitaria. Hola, mi nombre es Mariana Brici, soy la secretaria de Extensión de la USAL y bueno, quería contarles un poco la experiencia que tuvimos en el cierre de la jornada junto con el equipo de Uniservitate acá en la USAL, la posibilidad de compartir una celebración eucarística, compartir la misa entre todos. Tuvimos la oportunidad de concelebrar, eran 7 sacerdotes de diferentes lugares del mundo concelebrando y orando juntos por esta gran red, esta gran familia que es Uniservitate. La posibilidad de ofrecer en cada momento, cada uno de los pasos a Dios en este momento. Y bueno, felices de haber compartido estos espacios que fueron de mucho fruto, de mucho diálogo y que pudimos al final de la jornada, en este espacio de la misa, acercar al altar en forma de ofertorio algunas de las conclusiones y de los trabajos que hicimos durante la tarde. Estos días realmente fueron significativos por cómo disfrutamos sobre todo del encuentro y para volvernos también cada uno en nuestros lugares, con nuestros contextos, con nuestras preocupaciones y con nuestros desafíos, pero también cargados de energía renovada, llenos de esperanza y con la convicción de que a través del aprendizaje y servicio solidario podemos seguir brindando una educación de calidad, pero sobre todo también un cambio significativo en nuestras comunidades y entre todos seguir construyendo un mundo mejor, más fraterno y más solidario.